Bueno, ya habíamos visto lo que eran las generalidades de oncología. Ahora vamos a ver cada uno de los cánceres como tal. Vamos con el cáncer de pulmón. El cáncer pulmonar es la neoplasia maligna con mayor incidencia en el mundo. Bien, y el factor promotor, como habíamos estado hablando, es el tabaquismo, que provoca el 80% de las neoplasias malignas pulmonares. Vamos a tener que, ya lo hemos visto en lo que son las generalidades de oncología, que distintos factores van a contribuir a que un paciente tenga mayor predisposición a tener cáncer que otros, ¿bien? Por lo tanto, van a ser los valores de la actividad elevada del citocromo P450, de la enzima hidroxilasa de los arilcarbohidratos, también estos dos factores se van a asociar mucho con el riesgo de desarrollar tabaquismo. Por lo tanto, el hábito de fumar suele ser muchas veces un hábito hereditario. Y vamos a tener que otro de los factores que intervienen en la patogénesis del cáncer de pulmón es la deficiencia de la transferasa de glutatión, que es una enzima que inactiva los carcinógenos. Cuando nosotros hablamos de cáncer de pulmón, tenemos distintos tipos de cáncer de pulmón. El carcinoma de células escamosas, el carcinoma de células pequeñas, los adenocarcinomas, los carcinomas de células grandes y los carcinomas adenoescamosos. Una forma fácil de estudiarlos o de recordarlos al tema del cáncer de pulmón y de los tumores es según la localización y con este dibujito. Bien, los carcinomas de las células escamosas suelen localizarse próximo a lo que van a ser los bronquios y la sintomatología que van a dar va a ser obstrucción, atelectasia, neumonías. Mientras que los adenocarcinomas son más periféricos, por lo tanto van a dar dolor pleurítico, dolor de tipo pleurítico. Estos se presentan con más frecuencia en mujeres, se originan en las glándulas mucosas del epitelio de los bronquios o los bronquiolos. Y por otro lado también vamos a tener la variedad bronquialveolar, que se presenta muchas veces como un nódulo periférico o una enfermedad multifocal diseminada a lo largo de todo el pulmón. El carcinoma de células grandes es un tumor también de localización periférica, que puede ser cavitado, de gran tamaño, y luego el carcinoma de células pequeñas, que este suele ser a veces el más malo, por así decirlo, porque prolifera y metastatiza de forma precoz, lo hace rápidamente. Entonces inmediatamente va hacia hígado, hacia glándulas suprarrenales, a cerebro y hueso. Y cuando lo detectamos ya es muy tarde. El cáncer pulmonar sigue una diseminación por contigüidad, ¿bien? Entonces lo primero que vamos a tener que va a afectar es la pleura, los grandes vasos, pericardio, diafragma, pared torácica y la columna vertebral. Puede dar lugar también, puede tener lo que son las diseminaciones linfáticas, con las metástasis ganglionares bronquiales, iliares, mediastínicas, mientras que los tumores lobales inferiores, los localizados en la base del pulmón, van a drenar hacia mediastino posterior y por ahí van a hacer metástasis o van a drenar en los ganglios subcarinales. El lóbulo superior drena hacia mediastino superior y la diseminación es precoz y generalizada por vía hematógena. Y como hemos dicho recién, principalmente en en el carcinoma de células pequeñas. El cáncer de pulmón, el primer signo que presenta o el primer síntoma es la tos. El paciente tiene una tos crónica, bien, tose, 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 y cuando el paciente ya está perdiendo peso, nos tiene que llamar inmediatamente la atención para que nosotros ya de entrada pensemos en un cáncer. Todo paciente con pérdida de peso debe hacerme sospechar cáncer. Puede tener disnea por obstrucción, dolor torácico, hemoptisis, dolor óseo, hipocratismo digital, fiebre, debilidad, obstrucción de la vena cava superior, disfagia, sibilancias y estridores. El hipocratismo digital lo vamos a encontrar siempre en las insuficiencias respiratorias crónicas, ¿bien? Así que si nosotros vemos un paciente con un hipocratismo digital, además de pensar si es fumador o no, vamos a pensar que una larga data, hace bastante tiempo que este paciente está con una insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo voy a pensar yo en que este cáncer ya metastatizó? Cuando tenemos pérdida de peso mayor a 4,5 kilos, bien, el paciente viene y dice, hola doctora, vengo a consultar porque estoy perdiendo peso, ¿cómo y no engordo? Cuando tiene manifestaciones musculoesqueléticas como el dolor esquelético focal, cuando cursa con cefaleas, síncopes, convulsiones, debilidad de extremidades,
cambios en el estado psíquico sin una razón aparente, cuando palpamos linfadenopatías, cuando encontramos ronquera o el síndrome de la vena cava superior, cuando hay dolor a la palpación en huesos, una hepatomegalia, masas de tejidos blandos, y bueno, si encontramos un hematocrito menor al 40% en los hombres o menor a 35% en las mujeres, y las concentraciones elevadas de las enzimas hepáticas. Muy importante eso para sospecharlo. Por otro lado, nosotros vamos a ver que el cáncer de pulmón tiene muchos síndromes paraneoplásicos. Bien, da lugar a síndromes paraneoplásicos, y vamos a tener que uno de ellos es el síndrome miasténico de Eaton-Lambert, que se asocia al carcinoma de células pequeñas y se debe a la presencia de anticuerpos anti-IgG que provocan una inhibición de la secreción de acetilcolina. Es un cuadro que aparentemente o aparenta ser una miastenia gravis, pero en este caso, como en este síndrome de paraneoplásicos, los músculos oculares y vulvares están preservados, ¿bien? Y la fuerza muscular mejora con el ejercicio, y por otro lado nos responden al hidrofonio. ¿Se acuerdan que en la miastenia gravis el paciente cuando parpadeaba mucho, después llegaba un momento en el que no podía parpadear y tenía que mirar, o sea, los ojos bajaban y miraba por abajo, como que miraba por la persiana, y respondía bien al hidrofonio? En este caso, no. Eso es lo que nos hace pensar que estamos ante un síndrome paraneoplásico y vamos a buscar un cáncer de pulmón. El diagnóstico del cáncer de pulmón, más allá de que nosotros tengamos la clínica, vamos a solicitar siempre una radiografía de tórax, donde vamos a ver la presencia de una masa circunscripta, suele tener forma nodular, la localización, que puede ser lóbulo superior, pueden ser a veces si tenemos alguna en lo que va a ser la periferia, cerca de la pleura, el lóbulo inferior, cualquier lado, pero es una imagen bien que vamos a notar que es bien radioopaca, ¿sí? Bien clarita. Otra más acá, y si nosotros solicitamos un ATAC, vamos a ver también la misma masa y la ausencia de parénquima pulmonar. Vamos a hacer un cultivo de esputo porque tenemos que descartar otras patologías. Por ejemplo, si estamos pensando en si vemos algún tumor que ha cavitado, yo tengo que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis. Podemos hacer un cepillado bronquialveolar para ver una citología, porque con el cepillado bronquialveolar vamos a encontrar si se trata de células pequeñas, de un adenocarcinoma, etc. Y lógicamente vamos a hacer la biopsia de ese tumor, vamos a considerar la posibilidad de resecarlo para hacer la biopsia y saber de qué tipo de tumor estamos hablando. Nosotros vamos a distinguir dos tipos de cáncer pulmonar, básicamente, el microcítico y el no microcítico. El microcítico es el de las células pequeñas, mientras que el no microcítico es el resto. Nosotros vamos a valorarle el estado del paciente, vamos a hacer una anamnesis, la exploración física, vamos a medir electrolitos, glucosa, etc. Vamos a estudiarlo completo. Si no existen signos, síntomas ni imagen que me sugieran metástasis, el paciente puede hacer radioterapia, cirugía o quimioterapia. Bien, cualquiera de las tres porque no hay contraindicaciones. Y vamos a hacer las pruebas de función pulmonar y la medición de gases en sangre. Vamos a hacer valoración cardiopulmonar de esfuerzo y estudios de la coagulación. Si sale todo perfecto, lo mandamos al cirujano para valoración del mediastino y posible resección. Entonces, una vez que hemos referido al cirujano para valorar el mediastino y la posible resección, vamos a tener que podemos encontrarnos con un cáncer con ganglios en estadio N0 o N1, o sea que no hay ganglios afectados o solamente un ganglio contiguo, y estamos hablando de un estadio 1A, donde vamos a realizar cirugía solamente. Luego, si tenemos un estadio 1B, podemos realizar la cirugía solamente si este ganglio es menor a 4 centímetros, o el tumor es menor a 4 centímetros, perdón, y si el tumor es mayor a 4 centímetros, hacemos una cirugía seguida de quimioterapia adyuvante. Y si estamos en un estadio 2 o 3, sí o sí es cirugía seguida de quimioterapia adyuvante. Y si tenemos ganglios en estadio N2 o N3, o sea que hay más de un ganglio afectado y ganglios a distancia, no hacemos cirugía. Solamente empezamos un tratamiento combinado con quimiorradiación. Por otro lado, si nosotros después de que hemos estudiado a nuestro paciente encontramos una lesión sospechosa, una lesión que me haga pensar en una metástasis, hacemos biopsia de la lesión primero, confirmamos la metástasis
Y si no hay metástasis, hacemos las pruebas de función pulmonar, remitimos al cirujano y todo eso. Mientras que si hay metástasis, vamos a tratarlo específicamente según el tipo de cáncer que se trate, con quimioterapia o radioterapia. Por otro lado, si tenemos lo que es el tratamiento del cáncer pulmonar microcítico, este es el tumor de células pequeñas, lo mismo. Recuerden que daba muchas metástasis, por eso es la necesidad de diferenciarlo. Hacemos la anamnesis, la exploración física completa, cuantificamos el estado nutricional del paciente, si hay adelgazamiento, si hay algo que nos sugiera metástasis o no. Y a partir de ahí decidimos. Si no tenemos signos, síntomas o imágenes que sugieran metástasis, listo, lo podemos someter al paciente a radioterapia y a quimioterapia. Y hacemos un tratamiento basado en platino, etopósido y radioterapia. Pero si el paciente tiene alguna contraindicación para someterse a la combinación de quimioterapia y radioterapia, vamos a ir haciendo un tratamiento secuencial, primero la quimioterapia y luego la radioterapia, que a diferencia del anterior, en el anterior podíamos hacer los dos juntos. Si en este estudio del paciente nosotros detectamos una lesión única en imagen que nos haga suponer o nos sugiere una metástasis, biopsia de la lesión. Si no es metástasis, si esa lesión no es metastásica, lo de recién, pero si hay metástasis, hacemos una quimioterapia sola o radioterapia o nada, solamente para paliar los síntomas. Y si hay lesiones múltiples detectadas, quimioterapia sola, con radioterapia o sin ella, pero más que nada para paliar síntomas. En resumen, si tenemos un estadio 0 con un tumor in situ sin metástasis ni ganglio, o tenemos un estadio 1A con un tumor de menor a 4 centímetros o hasta 4 centímetros sin metástasis ni ganglio, resección pulmonar. Sacamos el tumorcito con el lóbulo pulmonar y listo. Un estadio 2B, donde tenemos un tumor mayor a 6 centímetros o dos tumores, sin metástasis ni ganglio, o tenemos tumor pequeño, pero tenemos ya un ganglio afectado, hablamos también de resección pulmonar. Bien, cuando nosotros tenemos más de 2 ganglios afectados o un tamaño mayor del tumor, esto es potencialmente resecable. Se estudia si se puede sacar o no. El tema está cuando nosotros tenemos cualquier tamaño de tumor, no importa, pero 3 ganglios afectados. Tenga metástasis o no, y sean más de 3 ganglios o no, va a ser irresecable, ¿sí? Solamente el tratamiento paliativo.